Comenzó la grabación entonces, en esta sesión del día jueves 11 de junio. Vamos a retomar entonces un poquito la materia que vimos la clase pasada, que está en el aula. Bien, acá tenemos, nos vamos a basar en la materia que vimos para la primera prueba de cátedra, que es básicamente el cálculo del PIB. Nosotros, en el cálculo del PIB, recordemos que tenemos, con respecto al gasto agregado en la economía, el gasto agregado tiene 4 grandes componentes, y los vimos en esa materia. El primer componente, que es C, que representa el gasto en consumo de la familia, ¿ya? En las economías más o menos representa, dentro del valor del Producto Interno Bruto y de la demanda agregada, representa aproximadamente entre un 60-65% normalmente, este gasto en consumo de las familias dentro del PIB. ¿Ya? El otro gasto o componente del gasto que existe dentro de la demanda agregada es la inversión que realizan las empresas, básicamente, y también las familias con respecto a la adquisición de viviendas nuevas. ¿Ya? Todo lo que las empresas realizan como inversión en activo fijo, nuevo, producido durante el año, va incorporado dentro de este rubro de gasto en inversión, más lo que las familias adquieren como viviendas nuevas. El tercer componente del gasto que vimos en su oportunidad es el gasto que realiza el gobierno, ¿ya? Y lo representamos como G. Y finalmente, en lo que es la operación de comercio internacional, tenemos gastos neteados, es decir, el gasto en exportaciones menos el gasto que realizan los residentes del país en bienes y servicios importados. ¿Ya? Esos 4 componentes conforman el gasto agregado o la demanda agregada. Luego, lo que vamos a hacer es que nosotros nos vamos a centrar a analizar básicamente 3 modelos, ¿ya? Tal como lo vimos un poquito en la materia de la primera prueba de cátedra. Modelo 1, que es una economía cerrada y privada, en que existen solamente familias y empresas. Por eso es privada, no hay sector público. Y por ende es cerrada, es decir, no hay comercio internacional. Ese es el modelo número 1. Una vez que hayamos analizado el modelo 1, que es el que estamos ahora viendo, vamos a incorporar la presencia del gobierno. ¿Ya? Vamos a incorporar luego la presencia del gobierno en ese modelo. Y ahí pasamos al modelo 2, que se denomina una economía cerrada, privada, pero con presencia del gobierno. Vamos a ver los efectos que produce la presencia del gobierno en la economía. Y finalmente, en la última clase, vamos a concluir con un modelo número 3, en el cual se agrega este otro componente que está acá, que son el sector público, exportaciones menos importaciones. Y vemos cómo la incorporación de exportaciones e importaciones afecta a la economía. ¿Ya? Entonces, 3 modelos, modelo 1, 2 y 3. Partimos entonces en la clase pasada analizando el modelo 1. Ese modelo 1 es una economía cerrada y privada que tiene 2 componentes por el lado del gasto: el consumo de las familias y la inversión privada. Vamos a establecer ciertos supuestos para este modelo. El primer supuesto que vamos a establecer es que la inversión va a ser autónoma. ¿Qué significa autónoma? Que el gasto en inversión que realicen las empresas no va a depender del nivel de renta en la economía. Es decir, si el nivel de renta aumenta en la economía o disminuye, el gasto en inversión va a existir, pero no va a depender de esas variaciones de la renta. No va a tener ninguna influencia la renta sobre el gasto en inversión. Por lo tanto, le vamos a llamar autónomo. Y le vamos a colocar una letra, en la letra I, perdón, de inversión, le vamos a poner una rayita arriba de la inversión. ¿Ya? Lo vamos a ver enseguida. Y el segundo componente de esta economía privada cerrada es el consumo de la familia. Y aquí vamos a profundizar y vamos a analizar el consumo de las familias. ¿Ya? Y decimos que el gasto en consumo se ve influenciado por diversos factores. ¿Ya?
Pero de entre todos los factores que pueden afectar al consumo, nos vamos a centrar en el más importante, que es la renta de las familias, ¿ya? El ingreso disponible de las familias. Por lo tanto, el consumo está fuertemente afectado por la renta de las familias. Y ahí es donde aparece lo que se conoce la función de consumo. Analizando entonces este consumo, vamos a ver que hay una función. Vamos a ver acá. Por acá tenemos. Les voy a compartir acá lo que está asociado a la función de consumo. Un segundito. Veamos. Por aquí lo tengo. Aquí está. Veamos, función de consumo. La función de consumo la vamos a expresar matemáticamente de esta forma. El consumo de las familias tiene dos componentes. Uno, que le vamos a llamar una C con una rayita arriba, y a esa C, Profesor, sí, dígame nomás. se ve una prueba integral en la pantalla. No sé si Ah, es lo ya, que está muchas mostrando. gracias. Muchas gracias. Veamos al tiro. Ahora sí. ¿Se visualiza ahora función de consumo? Sí, Ya, sí. muy Sí bien. se ve, Muchas gracias. Bien, les decía entonces que el consumo de las familias lo vamos a expresar como una función matemática, la cual tiene dos grandes componentes. El consumo, aquí dice consumo de las familias, ya que está expresado en millones, miles de millones de pesos, y eso es gasto de la familia. Tiene una parte que es C con una rayita arriba, y se define como el consumo autónomo. Y ese consumo que tienen las familias, que se denomina autónomo, como es autónomo, no tiene relación con la renta que percibe la familia. O sea, que una familia, por ejemplo, puede no tener ingresos, como hoy en día está ocurriendo en la pandemia, pero esa familia necesita subsistir, es decir, necesita alimentarse, fundamentalmente alimentarse. ¿Ya? Por lo tanto, igual tiene que consumir, igual se tiene que alimentar. A lo mejor puede ser que esa familia tenía algo ahorrado y en este tiempo de pandemia, para poder subsistir, echa mano a esos ahorros. Entonces, como proviene de ahorros, no de la renta, porque no percibe renta, entonces esa parte del consumo de esa familia ya está asociado a algo que no tiene que ver con la renta, sino que en este caso puede ser con el ahorro. ¿Ya? Ahora puede ser a lo mejor que una familia que tampoco tiene ingresos y no tiene ahorro, es probable que está recibiendo de alguna manera ayuda, está como allegado junto con otra familia a lo mejor, o está en un lugar de acogida, por lo tanto le están beneficiando con alimentación, con vestuario, ¿ya? Es decir, lugares de acogida. Por lo tanto, esa familia igual está consumiendo, pero ese consumo ya no está asociado con renta, porque ellos no están percibiendo renta. Por lo tanto, todo aquel consumo de las familias que de alguna manera no tiene relación con la renta y está asociado a bienes de primera necesidad, es este componente que está acá. Que en la economía, ese componente es relativamente pequeño en monto de gasto. El mayoritario del consumo de las familias está asociado
a este otro componente que es un C minúscula por Y, que es la C minúscula, que está acá. Es la propensión marginal al consumo. Y Y es la renta que perciben las familias en la economía. Entonces, la mayor parte del consumo, el gasto en consumo de las familias proviene de este componente que está acá, que es el consumo inducido, inducido por la renta. Es decir, como este sí tiene relación muy directa con la renta, este componente que está acá puede aumentar si es que la renta aumenta. Y si la renta en la economía de las familias tiende a caer, ¿qué es lo que está ocurriendo hoy en día? ¿Cierto? Muchas familias han perdido sus trabajos o han reducido mucho sus ingresos. Obviamente que el consumo de las familias en la economía en estos tiempos de pandemia ha tendido a caer. Ese consumo que está aquí ha tendido a caer. Y fuertemente por este componente que está acá. Al caer la renta, este componente inducido del consumo también cae y eso hace que el total de consumo privado de las familias tienda a caer. ¿Ya? Entonces, Profe, sí, dígame nomás, Jennifer. lo que pasa es que justo se me cortó un poquito cuando explicó la C y la Y. ¿Me lo puede explicar, Ah, sí, porfa? por supuesto, ningún problema. Decíamos que esta función de consumo tiene dos componentes, uno autónomo y uno inducido. ¿Ya? Este autónomo está asociado básicamente a consumo de las familias que no tienen relación con la renta, pero son consumos más que nada en bienes de primera necesidad. Familias que no tienen renta, pero de todas maneras consumen, el gasto en la economía de las familias por ese concepto está expresado por C rayita, consumo autónomo. Y la mayor parte del componente del consumo es este, que es el consumo inducido por la renta, es decir, un consumo que está asociado directamente con el nivel de renta de las familias, donde C minúscula se denomina propensión marginal al consumo y Y es la renta que tienen las familias en la economía. Entonces, al ponderar esa propensión marginal al consumo por la renta, me da el consumo inducido. Pero expliquemos de mejor manera qué significa esa propensión marginal al consumo, porque lo único que tenemos hasta el momento es que C minúscula se denomina propensión marginal al consumo. Pero la propensión marginal al consumo se define como aquella fracción del ingreso de las familias que éstas destinan al consumo. O sea, de un 100% de ingreso, hay una fracción de ese 100% que las familias están destinando al consumo. Supongamos que el valor de C, que, ojo, debe estar entre 0 y 1, por ejemplo, podría tener un valor 0,9, ya que está entre 0 y 1, podría ser un valor 0,8, 0,75. Pero ¿qué significa 0,9? Significa que del 100% de los ingresos que perciben las familias, el 90% de esos ingresos en la economía están destinados al consumo. Eso quiere decir que si sumamos todos los ingresos de las familias en la economía, supongamos que son 1.000 millones en gasto en consumo, perdón, de ingresos, y el 90% se destina al consumo, ¿ya? Es decir, 900 millones son destinados al consumo por parte de las familias, fíjense que hay una fracción de ese ingreso que no es destinada al consumo, que es lo que se va al ahorro. Es decir, si C es 0,9, hay una fracción que es un 0,1, o sea, un 10% que se destina al ahorro. Y eso lo podemos ver un poquito más abajo. Fíjense, aquí tenemos una S minúscula. A la S minúscula le vamos a llamar propensión marginal al ahorro. Es decir, si la propensión marginal al consumo, C, más S, que es la propensión marginal al ahorro, 0,9 más 0,1 me da 1. Si la propensión marginal al consumo fuera un 0,8, es decir, de los ingresos de un 100%, el 80% es destinado por parte de las familias a consumir, quiere decir que el 20%, 0,2, se destina al ahorro. De modo que siempre la suma de las dos propensiones marginales debe dar 1. 1 es el 100% del ingreso. ¿Ya? Entonces, si ya entendemos más o menos lo que significa la propensión marginal a consumir, que es aquella fracción o porcentaje del ingreso que las familias destinan al consumo, entonces sabemos que ese C minúscula va a estar entre 0 y 1. ¿Por qué no puede adoptar el valor 0 en la práctica?
En la práctica, si entendemos que C es la fracción del ingreso que las familias destinan al consumo, y si C tuviese un valor 0, significa que las familias al consumo de su ingreso no destinan un solo peso. Y eso en la realidad es absolutamente ilógico, ¿ya? Y no es así, ¿ya? Porque la familia, imagínense, toda la familia de la economía, de su ingreso, nadie lo gasta y todo lo ahorran. Obviamente las familias se morirían de hambre. Por lo tanto, en la práctica, C no puede tener un valor 0, porque significaría que todo su ingreso lo estaría destinando al ahorro. ¿Por qué C no puede tener un valor 1? ¿Qué significaría hipotéticamente que C tenga un valor 1? Significa que del ingreso total que tienen las familias en la economía, el 100% del ingreso, todas las familias, lo destinan al consumo. Podría, si yo analizo una, dos, o 100, o 1000 familias, lo más probable es que eso sea así. Es decir, si yo le pregunto a una familia, ¿cuánto es su ingreso total? Me dicen 600.000 pesos. ¿Y usted ahorra? No, no tenemos la capacidad de ahorro. Todo lo destinamos al consumo. Bueno, esa familia y muchas más, C tendría un valor 1, porque de su ingreso el 100% lo están destinando al consumo. Pero nosotros estamos aquí con este C analizando el gasto en consumo total de todas las familias de la economía. Por lo tanto, basta con que 100 familias, por ejemplo, ahorren como para que este valor C ya no pueda ser 1, porque hay un cierto porcentaje de las familias en la economía que están ahorrando, de modo que no todo lo están destinando al consumo, de modo que entonces C no puede adoptar un valor 1. ¿Bien? Y ahí está la explicación entonces por qué C, que es la propensión marginal a consumir, tiene que estar entre 0 y 1, sin tocar ambos valores. Y el consumo autónomo, dijimos que es el gasto que realizan las familias, pero que ese gasto en consumo no está asociado a la renta. Y ese valor de C siempre va a tener un valor mayor que 0. ¿Bien? Grafiquemos esta función. Esta parte que está aquí es autónoma, es fija, y esta es variable. ¿Por qué? Porque depende de la renta. Vamos a graficar la función de consumo con un eje de la ordenada donde vamos a expresar en términos monetarios el valor del consumo. Y en el eje de la abscisa vamos a presentar el nivel de renta que perciben las familias en la economía. Y vamos a introducir un diagrama que se denomina diagrama de 45 en macroeconomía. Y ese diagrama de 45 consiste geométricamente en dibujar una recta, una bisectriz que parte desde el origen, y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados, es decir, aquí el ángulo es de 45 y este otro ángulo es de 45. O sea, divide este ángulo de 90 en dos ángulos equivalentes de 45 grados. Esa línea de 45 representa el nivel de renta y producto, y también acá está representado el nivel de renta y producto. La función de consumo, veamos. C es autónomo. Eso significa que si yo matemáticamente a Y, que es el nivel de renta, yo dijera que es 0, voy a la gráfica, aquí está representada la renta, ¿y dónde está 0? Aquí hacia la izquierda, en este vértice. Ahí está el valor de 0. Si la renta tuviese un valor de 0, ¿ya? ¿Qué valor adoptaría el consumo en la economía? Al ser este valor 0, el consumo tendría el mismo valor que tenga el consumo autónomo. Si el consumo autónomo tuviese un valor de 100, por ejemplo, entonces, cuando la renta es 0, la función de consumo intercepta al eje de la ordenada en el punto C raya, consumo autónomo, al cual podríamos ponerle un valor de 100 ahí. ¿Bien? Eso significa matemáticamente cómo queda expresada la función de consumo si la renta hipotéticamente tuviese un valor 0. ¿Ya? El intercepto de la función de consumo con el eje de la ordenada es al nivel de consumo autónomo. Entonces es importante saber qué valor tiene el consumo autónomo si lo queremos graficar. ¿Ya? Luego,
Fíjense que la función de consumo tiene una inclinación positiva, ¿ya? Tiene una pendiente positiva. Pues este valor que está acá, la propensión marginal a consumir, le da el ángulo de inclinación a la función. Esto le da la pendiente, ¿ya? Por lo tanto, si el signo que tiene al lado izquierdo la propensión marginal a consumir es positivo, quiere decir que la pendiente es positiva, tiene un ángulo de inclinación positivo. Y según el valor que tenga esta propensión marginal a consumir, supongamos que sea 0,9, entonces el ángulo de inclinación será positivo en 0,9. Si es que fuese 0,8, tendríamos que graficar la función con una inclinación menor. Si fuese ese valor 0,7, bueno, el ángulo de inclinación cada vez es menor. ¿Bien? Entonces, el ángulo de inclinación, qué tan inclinada o menos inclinada, se lo da el valor que tenga la propensión marginal a consumir. Entonces, sabiendo esto, al graficar esta función, sabemos que se intercepta con el eje de la ordenada en ese punto, y el ángulo de inclinación es positivo. Y aquí queda graficada entonces la función de consumo. ¿Ya? Eso es muy importante, chicos, que ustedes tengan claro que esta función, cuál es la posición, el valor de C autónomo, le da la posición, donde se posiciona en el eje de la ordenada. ¿Y qué le da la pendiente? Bueno, básicamente la propensión marginal a consumo. Veamos ahora. Fíjense si esta línea de 45 representa el nivel de renta o producto de la economía, y esta línea o función representa el consumo, en el punto donde se interceptan, podemos decir que el consumo es igual a la renta. Me explico. Si la renta tuviese, por ejemplo, un valor de 1000, en este punto, porque aquí podría tener un valor de 300, acá 500, pero si tuviese hipotéticamente un valor de 1000 en este punto, significa que las familias perciben una renta de 1000, y como en ese punto el ingreso es igual al consumo, quiere decir que las familias de su ingreso están destinando la totalidad al consumo. Pero si el ingreso de las familias aumentara de 1000, supongamos a 1200, por acá al lado derecho, fíjense que se produce para 1200, si es que le damos ese valor, una brecha entre la renta y el consumo. Y esa brecha, fíjense, la renta es mayor que el consumo. Y cuando la renta es mayor que el consumo, ese diferencial, las familias lo destinan al ahorro. Por lo tanto, fíjense que en toda esta apertura, ¿ya? Esta brecha que se está produciendo aquí, para niveles de renta superiores a 1000, hacia la derecha, el ahorro es positivo para las familias. ¿Qué pasa al lado izquierdo del nivel de renta que podríamos representarlo como 1000 acá? ¿Qué pasa si la renta fuese 800? Fíjense que la función de consumo para un nivel de renta de 800, imaginariamente estoy ahí colocando 800, el consumo es mayor que la renta. Por lo tanto, se entiende que la renta es relativamente baja para las familias, de manera que ellos están consumiendo más de lo que perciben como ingreso. Y si las familias están percibiendo 800 de ingreso, pero están consumiendo, supongamos, 900, ¿de dónde está saliendo esos 100 de diferencial? La respuesta está ahí. En este caso hay ahorro negativo. Cuando hay ahorro negativo en la economía, quiere decir que las familias se están endeudando. O sea, como el ingreso inferior a 1000 es relativamente bajo, las familias no pueden, sumando a toda la familia en la economía, no pueden, con su ingreso de 800, no pueden lograr consumir todo lo que necesitan. Por lo tanto, se endeudan. Por lo tanto, si hay un diferencial de 100, el que sea, es desahorro, o sea, endeudamiento. Si el ingreso de la economía sigue bajando, las familias obviamente van a consumir menos, pero no obstante se está produciendo una brecha cada vez mayor entre lo que ellos consumen y lo que perciben de ingreso. O sea, cada vez, hipotéticamente, se están endeudando cada vez más. De modo que geométricamente la brecha
o el ángulo que se produce aquí es ahorro positivo para las familias, porque su ingreso es mayor que el consumo. Y en el ángulo de acá abajo, en la brecha que se produce acá abajo, para niveles de renta inferiores a este, el consumo es mayor que la renta. Eso quiere decir que hay niveles de endeudamiento cada vez mayores a medida que la renta disminuye. Esa es la explicación geométrica de las situaciones de ahorro y desahorro. ¿Ya? No sé si se entendió más o menos bien la explicación, chicos. ¿Dudas, consultas hasta esta gráfica? No, profe. Muy bien, continuamos. Ya, las familias hemos dicho que perciben una renta. Y esa renta, en general, en la economía, la mayor parte de la renta se destina al consumo y una pequeña parte se destina al ahorro, de modo que consumos más ahorro debe ser igual a la renta disponible. YD es renta disponible. Ahora, pensemos en las familias, en esta economía simple, una economía de modelo 1, en que no existe presencia de gobierno, el ingreso disponible de esta familia va a ser igual a Y, o sea, decir Y es igual a YD. Renta en la economía va a ser igual a la renta disponible. ¿Por qué? Porque no hay nada que rebajar de la renta, me refiero que si hubiese presencia de gobierno, la renta disponible sería la renta que perciben las familias menos los impuestos que pagan. Eso sería renta disponible. Pero para este modelo 1, la renta en la economía es igual a la renta disponible porque no hay impuestos, no hay presencia todavía de gobierno. De modo que la renta disponible o la renta se destina a consumo y ahorro. Matemáticamente, despejemos el ahorro. Pasamos C, que es el consumo, restando a la renta. Y nos va a quedar que el ahorro es igual a la renta menos el consumo. Pero, ¿qué es consumo? Recién lo vimos acá arriba. El consumo es una función matemática que tiene dos componentes, autónomo y otro componente inducido. De modo que esa función de consumo la vamos a reemplazar ahí. Y me va a quedar. Primero, antes vamos aquí hay algo. Sí, estamos diciendo que la función de consumo es consumo autónomo más consumo inducido. Por lo tanto, ese C, acá, perdón. Estamos despejando el ahorro. Y escribimos renta, ahí, y menos C. Pero C es la suma de estos dos componentes. Y lo escribimos entonces con signo negativo. Menos C sería menos C autónomo, y lo escribimos ahí. Y el C inducido, como estamos restándole, va a ser menos C inducido. ¿Ya? Ahí tenemos entonces mi función de consumo. Ambos componentes con signo negativo porque hemos rebajado la renta del consumo. Entonces nos queda que el ahorro en la economía sería matemáticamente igual a la renta menos el consumo autónomo menos el consumo inducido. Fíjense que estos dos componentes tienen asociado renta y el componente del medio no tiene asociada la renta. Por lo tanto, vamos a hacer una separación. Vamos a colocar el componente autónomo aquí, al lado izquierdo, menos de autónomo, y vamos a colocar más, fíjense, factor de 1 menos C por I. O sea, ¿qué hicimos? Hemos factorizado por el, precisamente, valga la redundancia, por el factor común. ¿Cuál es el factor común entre estos dos términos? La renta. Por lo tanto, vamos a factorizar por la renta. Y nos queda aquí la renta factorizada. Aquí tenemos 1 menos C. Y me queda renta factor de 1 menos C. Ahí hemos hecho un arreglo matemático. Pero de aquí arriba, sabíamos que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro es 1, de modo que si despejo la propensión marginal al ahorro, me queda S es igual a 1 y paso el C restando para allá. ¿Y qué tenemos acá? 1 menos C. 1 menos la propensión marginal a consumir. Y eso es igual a S minúscula, que es la propensión marginal al ahorro. Entonces reemplazamos lo que está dentro de ese paréntesis por S minúscula, que es propensión marginal al ahorro.
Entonces, en definitiva, y lo encerramos en un recuadro, nuestra función de ahorro pasa a ser que el ahorro es igual a menos C autónomo más S por I. Y eso lo vamos a graficar. Este componente es autónomo, este es inducido por la renta. Por lo tanto, el ahorro en la economía también está influenciado por la renta. Grafiquemos ahora. Fíjense que la gráfica que está acá arriba, esta, yo la repetí acá abajo. Pero lo que hice ahora es extender la línea del eje de la ordenada hacia abajo, más abajo del cero. Y la función de consumo que ya la habíamos graficado acá con una posición en el punto C, el coeficiente de posición del ahorro dice que es el mismo valor que tiene el gasto autónomo, pero con signo negativo. Si aquí tenemos un valor de 100, entonces para graficar y posicionar la función de ahorro en el eje de la ordenada lo vamos a hacer en menos C o menos 100, ¿ya? Menos C raya. Pendiente de la función de ahorro, me lo da la propensión marginal a ahorrar, S. ¿Qué ángulo de inclinación tiene? Positivo. Por lo tanto, tiene un ángulo de inclinación positivo. Y graficamos nuestra función de ahorro, pero ojo, cuando la grafiquemos, al cortar la función de ahorro el eje de la abscisa, tiene que hacerlo al mismo nivel en que la función de consumo corta a la línea de 45, a la misma posición. Una vez que hemos graficado esa función de ahorro, vamos a ver que hay una equivalencia de ángulos. Este ángulo que se formó acá, que habíamos dicho toda esa región, o brecha, es el ahorro positivo. Y esta brecha que está acá es el ahorro negativo. Pues acá ocurre lo mismo. La brecha que se produce a la izquierda de este nivel Y1 es ahorro negativo, y hacia la derecha es ahorro positivo. Y en el nivel Y1, el ahorro sería 0. Para Y1 el ahorro es 0. ¿Por qué? Porque la función de ahorro corta el eje de la abscisa a un nivel de 0. ¿Ya? Por lo tanto, cuando la renta en la economía es Y1, el ahorro es 0 y el consumo es igual a la renta. Ejemplo, si la renta en la economía fuese 1000, ¿ya? Y nosotros tenemos nuestra formulita acá, la renta supongamos que es 1000. Y la posicionamos ahí en Y1. Ese supongamos que es 1000. ¿Cuánto están ahorrando las familias para ese nivel de renta? Según la gráfica, el nivel de ahorro sería 0. Y lo reemplazamos acá. 0. Por lo tanto, tenemos renta en la economía, 1000. Ahorro de las familias, 0. Pregunta, entonces, si las familias están percibiendo una renta de 1000 y no ahorran ni un solo peso, ¿cuánto están consumiendo? 1000. Entonces, eso quiere decir que para Y1, 1000, el ahorro es 0 y el consumo es igual o intercepta a la renta. O sea, en ese punto, la renta es 1000 y el consumo es 1000. Para niveles de renta mayores que Y1 o 1000, se produce ahorro positivo, porque la renta es mayor que el consumo. Para niveles de renta inferiores a Y1, en la economía se produce desahorro o endeudamiento de las familias. ¿Por qué? Porque el consumo es mayor que la renta. Y por ende, el ahorro en este nivel está por debajo del punto cero. Por lo tanto, todo este tramo de ahorro, visto en la gráfica del ahorro, representa ahorro negativo, endeudamiento de las familias. ¿Ya? Para poder graficar esto con datos, obviamente tenemos que darnos ciertos datos para graficar una función de consumo y una función de ahorro. Pero desde un punto de vista conceptual, ¿ya? Así queda expresada estas funciones y geométricamente hablando también, ¿ya? Entonces tenemos el concepto asociado con el consumo, el concepto asociado con el ahorro. Tenemos el ámbito matemático, es decir, el cálculo matemático del ahorro. Para eso necesitamos ciertos valores de consumo autónomo, de propensión marginal a consumir,
Y con esos valores podemos calcular matemáticamente el ahorro y el consumo. Y el tercer ámbito es el ámbito geométrico. El alumno debe comprender tres ámbitos: conceptual, el ámbito matemático y el ámbito geométrico. Dejo la palabra para que ustedes hagan sus consultas sin ningún problema. Díganme nomás. Profe, ¿lo puedo molestar de nuevo con la explicación del ahorro en temas geográficos? Graficales, perdón. ¿En términos? Sí, graficales, o sea, el tema del Geométrico, gráfico, como correcto, uno... ya. Es del ahorro, por favor, que no me queda muy claro. Perfecto. Tenemos que la expresión geométrica nace de una expresión matemática. Entonces, tenemos que tener claro que la función de ahorro, que al final, aquí hicimos una deducción nada más, ¿ya? Reemplazando el consumo dentro de este despeje del ahorro, reemplazamos la función de consumo acá, ¿ya? Y ahí llegamos con un despeje matemático a determinar que la función de ahorro es esta que está acá encerrada en el rectángulo, ¿ya? Y el ahorro en la economía, matemáticamente, tiene dos componentes: un componente autónomo, que está asociado con el consumo de las familias autónomos, ¿ya? Pero con signo negativo, y una parte inducida del ahorro relacionada con la renta, ¿ya? Geométricamente y matemáticamente, ¿cómo se vinculan? Este componente le da la posición, ¿ya?, de la función de ahorro en el eje de la ordenada. El valor que tenga el consumo autónomo es donde la función de ahorro se va a posicionar en este eje. Y obviamente se tiene que posicionar a un nivel de un valor negativo, ¿ya? Si dijimos, por ejemplo, hipotéticamente, que el consumo autónomo tenía un valor de 100, bueno, entonces para posicionar nuestra función de ahorro en el eje de la ordenada, lo vamos a hacer a un nivel de menos C raya, es decir, menos 100. Si el consumo lo posicionamos, la función, a un nivel de C raya 100, el ahorro lo vamos a posicionar aquí a un valor de menos 100. Luego, siempre la función de ahorro, al igual que la de consumo, tiene una inclinación positiva. O sea, cuando tengamos que graficarla, no importa los datos que nos proporcionen, la gráfica siempre es igual a la que ustedes están viendo en este momento en la pantalla. Cuando tengan que graficar, ojo, y eso tómelo siempre así, no es que el profe después le va a decir, no, es que usted tenía que haber considerado tal cosa y la gráfica cambia. No, la gráfica de la función de consumo y de ahorro siempre es la misma. Tienen esta forma el consumo y esta forma el ahorro. Se posiciona el ahorro a un punto de un valor negativo, menos 100 por ejemplo, y con inclinación positiva. Pero con el cuidado de que cuando ustedes grafiquen la función de ahorro y hagan el corte de esta función con el eje de la abscisa, lo hagan en un punto tal que coincida con el intercepto entre la función de consumo y la línea de 45 que representa la renta, ¿ya? Cuando la renta es igual al consumo, o sea, las familias lo que perciben de renta lo destinan totalmente al consumo, en ese punto se produce igualdad. Todo lo que perciben de renta lo destinan al consumo. Quiere decir que el ahorro es cero. Profe, ¿Sí? ese Dígame. I1 sería el punto de equilibrio que existe, ¿no? No le llamemos punto de equilibrio, bueno, digamos punto de equilibrio en cierta forma. Equilibrio en el sentido de que hay un equilibrio entre lo que las familias están percibiendo de ingreso con lo que consumen. Sí, podríamos señalarlo desde ese punto, un punto de equilibrio. Coincidencia entre renta y consumo. Y1 sería entonces un punto de equilibrio, pero equilibrio de coincidencia entre consumo y renta. Y eso nos deja, obviamente, con un ahorro igual a 0. Si la renta es más baja, o sea, disminuye, se posiciona hacia la izquierda, obviamente el ahorro, si lo reemplazamos en la función, o sea, un nivel de renta, supongamos que aquí está en 800, tomo los 800 y lo reemplazo en Y ahí, 800, lo multiplico por la propensión marginal al ahorro y le resto el consumo autónomo, el valor que me dé acá va a ser un valor negativo, porque al reemplazar 800 en la función, me va a dar acá un valor del ahorro negativo.
Pero para niveles de renta superiores a Y1, al reemplazar, supongamos, 1200 en esta función, si tengo la propensión marginal a consumir, perdón, a ahorrar con un cierto valor, lo pondero por 1200, le resto el consumo autónomo que es fijo, me va a dar un valor positivo para el ahorro. Y eso lo veo acá en esta parte de la ordenada. Entonces, cualquier nivel de renta superior a Y1 produce ahorro positivo, porque el consumo, ¿ya?, no es igual a la renta, es inferior a la renta. Por lo tanto, deja un espacio en la economía para que las familias ahorren. Y a mayor renta, fíjense, la brecha del ahorro es mayor. Obviamente, si las familias en la economía están percibiendo cada vez más renta, digamos, van a tener la capacidad de ahorrar de mejor manera. Entonces ahí tenemos la gráfica de la función de consumo y la función de ahorro. Vamos a pasar ahora un poquito al Excel que vimos la clase pasada. Vamos al Excel. Este Excel, que ya está en el aula. En la clase pasada que pusimos como apoyo para la clase del 4 de junio, estamos centrados en el modelo 1, economía cerrada y privada. La identidad macro nos dice que la renta o producto es igual al gasto agregado. La renta, que es lo que estábamos analizando en la gráfica, es igual a la demanda agregada, pero la demanda agregada en este modelo en que solamente hay sector privado es el consumo de las familias más la inversión de las empresas. Dijimos recién, y ya lo vimos, la función de consumo tiene esa expresión matemática. Ahí están los componentes de la función de consumo, ¿ya?, con la salvedad de que la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1 y el consumo autónomo mayor que 0. Luego, lo que hacemos acá es que la demanda agregada tiene esos dos componentes que están acá, consumo más inversión, pero consumo es C autónomo más C por I, más inversión, y la inversión la vamos a suponer autónoma también. De modo que me van a quedar dos componentes autónomos dentro de la demanda agregada. Consumo autónomo de las familias e inversión autónoma de las empresas. Tomamos esos dos componentes y los agrupamos aquí. C autónomo más I autónomo, más la parte inducida del consumo que está acá. Luego, a la suma de estos dos componentes autónomos, les vamos a llamar gasto autónomo, que lo tenemos acá, fíjense. Le vamos a llamar gasto autónomo y lo vamos a asignar con una letra AU, con una rayita arriba, a la suma del consumo autónomo de las familias más la inversión autónoma. Eso va a ser gasto autónomo. De modo que la demanda agregada va a ser gasto autónomo más la parte inducida de la renta asociada con el consumo. Entonces, nuestra demanda agregada queda en definitiva igual a gasto autónomo más la parte inducida del consumo con la renta. Pero dijimos que en equilibrio la renta es igual a la demanda agregada. De modo que la renta es igual a la demanda agregada, pero la demanda agregada que está aquí tiene esos dos componentes. Por lo tanto, los bajo acá. Y aquí queda aún el equilibrio. Renta es igual a demanda agregada, pero mi demanda agregada son estos dos componentes. Voy a hacer un arreglo matemático. Fíjense que al lado izquierdo tenemos la renta y al lado derecho, en el segundo término, tiene un componente inducido asociado con la renta. Por lo tanto, esos dos que tienen relación con la renta los vamos a dejar juntos. Y este consumo inducido lo vamos a pasar al lado izquierdo restando. Y nos queda, al lado izquierdo, renta menos C por I. Y eso es igual a gasto autónomo. Luego que hemos agrupado lo que está asociado con la renta, estos dos términos, sacamos un factor común, que es la renta. Factorizamos y nos queda factor 1 menos C de la renta. Y acá al lado derecho nos queda gasto autónomo.
Ahora vamos a tomar ese factor 1 menos C, que está multiplicando la renta, y como está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado, al lado derecho. Pero para pasarlo al lado derecho, algo que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, el 1 menos C va a quedar en el denominador de un 1, que lo separamos del gasto autónomo, y me va a quedar, la renta es igual a la fracción 1 partido por 1 menos C, multiplicado por el gasto autónomo. Le vamos a llamar a ese 1 fracción de 1 menos C, alfa, o también multiplicador. Entonces, esta fracción que está aquí va a ser lo que se conoce en macroeconomía, multiplicador de la economía. De modo que al tomar ese alfa, que es esa fracción, yo lo llevo acá y me queda que la renta ahora es igual a alfa, el multiplicador, ponderado por el gasto autónomo. Y encerramos esto en un recuadro y es una fórmula, ¿ya?, que en el modelo 1, el que estamos viendo, me permite calcular matemáticamente cuál es el nivel de renta de equilibrio en la economía. O sea, si partimos de una identidad macro, quiere decir que la economía se encuentra en equilibrio, con ciertos valores, el alumno podrá determinar con una fórmula cuál es el nivel de renta que existe en la economía, tal que a esta le permite estar en equilibrio. Por lo tanto, la fórmula para calcular el nivel de renta en equilibrio será Y igual al multiplicador por los componentes del gasto autónomo. ¿Bien? No olvidemos, da lo mismo si colocamos la fracción así, 1 partido por 1 menos C, o gasto autónomo partido por 1 menos C. Matemáticamente es lo mismo, ¿ya? Pero esa fracción la hemos hecho en forma intencionalmente separada para asignarle a esa fracción un concepto de multiplicador. Y el multiplicador, alfa, por aquí lo escribimos, dijimos que tenía como finalidad multiplicar los efectos de un cambio en alguno de los componentes del gasto autónomo sobre la renta. Es como una frase media extraña. Me explico. El gasto autónomo, que es este, que está aquí, tiene dos componentes. El consumo autónomo de las familias, que tiene un cierto valor, y la inversión autónoma de las empresas en la economía. Si yo tengo ya calculados esos dos valores y los sumo, voy a decir que la suma de ambos valores de consumo o de gastos autónomos, tanto de las familias como de las empresas, se conforma en un concepto de gasto autónomo. Entonces, si yo tengo un cierto valor para el gasto autónomo y tengo un valor para la propensión marginal a consumir, al reemplazar estos valores en una fórmula, por ejemplo, nivel de renta inicial, 3.500, puedo, por ejemplo, que la suma de gasto autónomo del consumo autónomo más la inversión autónoma es 350. Y supongamos que la propensión marginal a consumir es 0,9. Reemplazamos 1 menos C, o sea, 1 menos 0,9 me queda 0,1. Y si el gasto autónomo es 350, 350 dividido por 0,1 me va a dar 3.500. ¿Bien? Entonces, si tengo los valores, los reemplazo en la fórmula y me da un nivel de renta determinado de equilibrio. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si alguno de estos componentes individuales del gasto autónomo, sea que la inversión o el consumo autónomo varían? ¿Qué efectos va a provocar sobre la renta de equilibrio? Bueno, ese cambio que se pueda producir en alguno de los componentes del gasto autónomo va a estar ponderado por el multiplicador. Por ende, cualquier cambio que se produzca en uno de los componentes autónomos va a provocar un cambio en la renta, pero multiplicado por el valor que tenga el multiplicador. Me explico. Si el valor del multiplicador alfa es 10, claro, con una propensión marginal a consumir de 0,9, ¿ya? 1 menos 0,9 me queda 0,1. Y 1 partido por 0,1 me da 10. Por lo tanto, con una propensión marginal a consumir de 0,9 tengo un multiplicador de 10. Me dicen que el nivel de
inversión inicial eran 300, con lo cual yo puedo determinar un nivel de renta de 3.500. Pero ¿qué pasa si la inversión en la economía aumenta? O sea, uno de los componentes del gasto autónomo está variando. Vamos a suponer que es la inversión la que está variando, está aumentando de 300, aumenta a 400. ¿Cuál va a ser el delta de variación que experimentará la inversión? El delta de variación va a ser 100, es decir, va a aumentar en 100. De modo que, si tengo aquí el multiplicador y aquí tengo el gasto autónomo, tengo el valor del multiplicador 10 y lo pondero por la variación que experimenta el gasto autónomo. ¿Cuánto va a experimentar de variación? Va a haber una variación de 100, positiva. Por lo tanto, el valor del multiplicador, que es 10, lo pondero por la variación que experimenta el gasto autónomo. ¿Cuánto? 100. ¿Positivo? Sí. Por lo tanto, 10 por 100 me da 1000. Si hubiese sido una disminución del nivel de inversión, hubiese sido de 300, hubiese disminuido a 200, el delta de variación de la inversión hubiese sido menos 100, por lo tanto hubiese multiplicado 10, que es el multiplicador, por menos 100. ¿Ya? Pero en este caso aumentó la inversión, por lo tanto multipliqué por un valor positivo. ¿Ya? ¿Qué me da? El incremento en el nivel de renta. ¿En cuánto va a variar la renta? En 1000. ¿Cuánto era el valor inicial? 3.500. Entonces, si tengo un valor inicial de la renta de 3.500, luego producto de un aumento en la inversión de 100, ponderado por el valor del multiplicador, me da que la renta va a verse incrementada en 1000. Entonces, nivel de renta inicial 3.500, más el incremento en la renta de 1000, ¿qué tenemos? Un nuevo nivel de renta de 4.500. ¿Se fijan? Entonces, hemos podido apreciar matemáticamente que una variación en uno de los componentes del gasto autónomo, son dos los componentes del gasto autónomo, el consumo autónomo y la inversión. ¿Ya? Entonces, si uno de ellos, la inversión, varió, aumentó en 100, ¿cómo se vio modificada la renta? Bueno, eso me lo dice básicamente el valor del multiplicador. En este caso el multiplicador es 10, por lo tanto cualquier cambio en uno de los componentes, en este caso la inversión, que varió en 100, se pondera por el valor del multiplicador por 10. O sea, multiplica por 10 el efecto sobre la renta. Si el valor del multiplicador no hubiese sido 10, hubiese sido 2, entonces el cambio en uno de los componentes del gasto autónomo hubiera provocado un cambio en la renta solo en el doble, porque el multiplicador hubiese tenido un valor de 2. Si el multiplicador hubiese tenido un valor de 3, entonces los efectos sobre la renta de un cambio en la inversión triplica, ¿ya?, el efecto sobre la renta, porque el multiplicador es 3. Si el valor del multiplicador es 4, entonces el cambio en la inversión cuadruplica la variación en la renta. Y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí en este caso lo ponderó, lo incrementó en 10 veces, porque el valor del multiplicador es 10. Entonces, la finalidad que tiene el multiplicador precisamente es multiplicar los efectos sobre la renta de equilibrio cuando alguno de los componentes del gasto autónomo, sea este o sea este, cambie, los efectos que va a provocar sobre la renta van a estar influenciados por el valor del multiplicador. Después, cuando veamos el modelo 2, este efecto que tiene, o el valor que pueda tener la propensión marginal a consumir, porque fíjense que el multiplicador, que está acá, ¿cuál es el componente más importante? Tenemos un 1 arriba y un 1 abajo, pero el componente más importante para el multiplicador es el valor de la propensión marginal a consumir. Entonces, según cómo las familias están consumiendo la economía, o sea, qué porcentaje de su ingreso destinan al consumo, es el valor que va a tener el multiplicador en definitiva. Entonces, cuando veamos después en el modelo 2 la presencia del gobierno, y el gobierno tenga que tomar una decisión de política fiscal, es decir, si quiere aumentar o disminuir los impuestos o modificar el gasto público, con un propósito de aumentar el nivel de renta de la economía y producto, entonces el valor que tenga la propensión marginal a consumir va a ser muy importante,
porque el valor que tenga esta propensión marginal a consumir le va a dar el valor al multiplicador. Y obviamente, si el gobierno dice, ya, el valor del multiplicador tiene un valor alto, entonces quiere decir que basta con que yo modifique en una pequeña magnitud el gasto público y eso va a provocar un gran efecto sobre la renta de la economía y el PIB. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en su momento en el modelo 2. Lo que me interesa aquí son básicamente tres cosas. Uno, tener claro el concepto, la parte matemática y geométrica del consumo, la del ahorro y la fórmula que permite determinar el nivel de renta de equilibrio en la economía. ¿Bien? La importancia, obviamente, que tiene el multiplicador sobre esta fórmula. ¿Bien? Es un poquito densa esta materia, pero de a poco hay que irla madurando. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a esto último que expliqué? Yo pienso que sí, pero hay que ir leyendo el capítulo 9, no lo olviden, capítulo 9, pero irlo leyendo a la par con la materia que vamos viendo en clase. ¿Ya? No se adelanten en la lectura porque es un poquito denso. ¿Ya? La clase pasada, al final, al concluir, dejamos una pequeña tarea. Dice, suponga que en una economía se presentan los siguientes datos. El consumo autónomo de las familias C raya es 100 y la propensión marginal a consumir es 0,9. Con solamente esos dos datos se pide determinar cuál es el consumo de la familia que permite igualar la renta. O sea, ¿para qué renta? Las familias destinan la totalidad de la renta al consumo. O sea, en el fondo lo que estamos pidiendo encontrar es el punto de equilibrio en la línea de 45 con la función de consumo. No olviden, consumo autónomo 100, propensión marginal a consumir 0,9. Recordando un poquito la gráfica, cuando la función de consumo se interceptaba con la línea de 45, es decir, con la renta, vamos a volver un poquito a esa gráfica. Esta que está acá. Donde la función de consumo se intercepta con la línea de 45 que representa la renta, en este punto se produce una igualdad entre renta, Y, y consumo. Ahí se produce una igualdad entre ambos componentes. Renta, si las familias perciben 1000 de renta, Y1 es 1000, todo lo destinan al consumo, o sea, renta es igual a consumo en ese punto, geométricamente hablando. Vámonos ahora a ver el tema matemáticamente hablando. En ese punto, para Y1, el nivel de renta, aquí lo vamos a escribir, renta es igual al consumo. ¿Cierto? Perdón, ahí. Es igual al consumo. Ahí sí. Y ahí lo hacemos más sencillo. Renta es igual a consumo. Veamos. Ahí sí. Ahí sí, se me había ocultado un par de columnas. Entonces, en el diagrama de 45, la renta es igual al consumo en el punto para el nivel Y1. Entonces,
si tenemos renta igual a consumo, ¿qué es consumo? Consumo lo teníamos por acá. Ahí tenemos consumo. Eso es consumo. Los dos componentes de la función de consumo. Consumo autónomo y consumo inducido. Entonces, en ese punto de intersección en la gráfica, la renta debe ser igual al consumo, pero el consumo tiene un componente autónomo y uno inducido. ¿Ya? Ahora, pasamos la parte inducida al lado izquierdo, como lo hicimos acá arriba. Ahí. Y me va a quedar al lado derecho. Ahí está. Pasé ese componente, se ha inducido a la izquierda, restando la renta. Y a la vez, aproveché de factorizar. Ahora, paso ese 1 menos C, entre paréntesis, dividiendo. Y me va a quedar de nuevo lo que me quedó acá. Y acá me queda renta. Ahí está. Pasé lo que está entre paréntesis, que está multiplicando, lo paso dividiendo acá. Y al final me va a quedar renta es igual a. Esta fracción que está aquí es el multiplicador. Y ese multiplicador por el C raya. Fíjense que hice todo eso y lo que me interesa es lo que me quedó acá. Cuando en la gráfica se iguala la renta con el consumo, hemos llegado a esta igualdad. ¿Qué valor tenía el multiplicador? Vamos a ver. ¿Qué valor puede tener el multiplicador si es que la propensión marginal a consumir es 0,9? Ese es el multiplicador, recuerden. 1 partido por 1 menos 0,9. 1 partido por 1 menos 0,9. 1 menos 0,9 es 0,1, ¿cierto? Por lo tanto, en el denominador me va a quedar 0,1. Y me va a quedar 1 dividido por 0,1. Esa fracción les va a dar 10. Por lo tanto, esa fracción que está aquí, que es el multiplicador, va a tener el multiplicador alfa un valor de 10. Por lo tanto, escribo 10 multiplicado por, ¿qué valor tiene la propensión marginal a el consumo autónomo? El consumo autónomo tiene un valor de 100. Por lo tanto, multiplico 10 por 100. ¿Qué me da? 1000. Por lo tanto, ¿para qué nivel de renta precisamente la renta se iguala al consumo? ¿Para qué nivel de renta la renta se logra igualar al consumo? ¿Dónde se produce la igualdad? Con esos dos valores, con un consumo autónomo de 100 y una propensión marginal a consumir de 0,9, se logra que el equilibrio se halla cuando el nivel de renta en la economía es 1000. ¿Ya? Ahí queda entonces determinada la respuesta. Determine cuál es el consumo de las familias que permite igualar la renta. ¿Cuál es el consumo que permite igualar la renta? Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos que el consumo es una función y la escribimos. Luego,
pasamos la parte inducida de la renta para el lado izquierdo, factorizamos y obtuvimos nuestra fórmula en definitiva. Ojo, esto ustedes en las evaluaciones no lo tienen que hacer, eso yo no lo exijo, no estoy pidiendo que me hagan un desarrollo algebraico, no, me interesa que sepan cómo obtuvimos estas fórmulas, ¿ya? Esta fórmula, cómo se obtuvo, y las fórmulas que hay más arriba, cómo se obtuvieron, pero solo como conocimiento. Ustedes van a usar un formulario, que yo les voy a proporcionar incluso, y ustedes van a trabajar con las fórmulas ya determinadas. Lo que me interesa es que cuando yo les dé un caso, ustedes sepan utilizar las fórmulas y lograr determinar ciertos valores que se piden y con esos valores obtenidos llegar a ciertas conclusiones. Pero para eso tenemos que hacer ejercicios, ¿ya? Que vamos a hacer ejercicios en la próxima clase de aplicación, usando las fórmulas, calculando valores y logrando ciertas conclusiones, ¿ya? Que es lo que me interesa. En definitiva, que ustedes, más que dedicarse a puro cálculo matemático, me interesa que a partir de ciertos valores que puedan haber calculado o que yo les pueda proporcionar, ustedes puedan llegar a ciertas conclusiones. ¿Bien? Eso es lo más importante. Bien, entonces, para ir concluyendo ya un poquito en esta clase, que lo que hicimos fue básicamente tomar la anterior y reforzar ciertos conceptos, me interesa que tengan claro las fórmulas. La función de consumo, su fórmula es esta. La identidad macro siempre, en los tres modelos, es cuando la renta o producto de la economía se iguala a la demanda. O sea, todo lo que se produce en la economía se demanda. ¿Ya? Ahí hay equilibrio macro. Si es que lo que se produce es mayor que la demanda agregada, no hay equilibrio. Pero si no hay equilibrio en ese sentido, cuando se está produciendo más de lo que se demanda, quiere decir que queda cierta producción en stock. ¿Ya? Hay un exceso de producción, o también llamado exceso de oferta agregada. Si la demanda es superior a la producción, o sea, a la oferta agregada, tampoco hay equilibrio. Y esa situación de desequilibrio se traduce como un exceso de demanda en la economía. O sea, hay un desabastecimiento en la economía, cuando se están demandando más bienes y servicios que lo que las empresas pueden generar. ¿Ya? Ahí se produce un desabastecimiento. Y obviamente cuando hay igualdad hay un equilibrio o identidad macroeconómica. La fórmula de identidad es esa. Recuerden que la demanda agregada en este modelo sencillo, modelo 1, la demanda agregada obedece a gasto en consumo, gasto en inversión. La fórmula de la función de consumo, cuáles son los componentes de la función de consumo, el gasto autónomo, que son los dos componentes autónomos de las familias y el de las empresas. Los conceptos de propensiones marginales, tanto al ahorro como al consumo. La fórmula que determina el nivel de renta de equilibrio en el modelo 1. La renta de equilibrio se determina como Y igual a multiplicador ponderado por el gasto autónomo. ¿Cómo se determinan las variaciones en la renta producto de un cambio de alguno de los componentes del gasto autónomo? Siempre va a ser la variación del gasto autónomo multiplicado por el valor que tenga el multiplicador en la economía, el alfa, y eso me va a dar la variación en la renta, que puede ser un incremento o puede ser una disminución, dependiendo si está aumentando el componente autónomo o está disminuyendo. Y la función de ahorro. ¿Ya? Esos son, en este momento, para esta clase, lo que más me interesa que ustedes tengan claro. Las fórmulas, la gráfica de estas funciones matemáticas de consumo y de ahorro, los conceptos asociados al consumo y el ahorro, me explico, en la parte autónoma, el consumo autónomo de las familias, a que obedece básicamente, y las propensiones marginales a consumir y ahorrar. ¿Ya? Para concluir en esta clase, sí, dígame. ¿Cuál es la consulta, perdón? Al parecer se le activó el micrófono nomás, profe. Ah, ya, ya.
Profe, yo tengo una consulta. Lo que sea. Samuel. ¿Se puede dar que la variación, por ejemplo, en un ejemplo puso que subía a 100 en la inversión, ¿cierto? Claro, la inversión acá. ¿Se puede que haya una variación en ambos? ¿Sería la suma de la variación de ambos, no? Exacto. ¿O nada que ver? Sí, es correcto su pregunta. Mire, si es que tenemos valores tanto para el consumo, por ejemplo, aquí tenemos el valor del consumo autónomo y tenemos valor que es 50 y la inversión autónoma es 300, eso quiere decir que el gasto autónomo, es decir, la suma de C más I, sería el gasto autónomo 350. Ahí está. El gasto autónomo, AU, 1, tendría un valor de 350. Para este ejemplo, yo modifiqué solamente, aumenté la inversión, pero como usted bien me lo consulta, puede darse que aumente la inversión, supongamos en 100, y el consumo autónomo a la par aumente también, supongamos en 20, sí, puede ser, y obviamente la variación que va a experimentar el gasto autónomo, si es que uno aumenta en 100 y otro en 20, entonces va a haber un aumento, la variación va a ser de 120. La variación del gasto autónomo va a ser la suma de ambas variaciones. De modo que para determinar la variación en la renta, yo voy a colocar el valor del multiplicador ponderado por la variación del gasto autónomo. Y en ese caso sería la variación del gasto autónomo 120. Entonces yo multiplico 120 por 10, me da una variación de la renta. Que puede ser en este caso sería un aumento, si es que ambas están aumentando. Si es que la inversión autónoma está aumentando en 100, pero el consumo autónomo no aumenta, sino que disminuye en 20, entonces tendríamos una variación neta positiva de 80. Y esos 80 son los que yo coloco acá en el delta AU. Y lo pondero por el valor del multiplicador. Y ahí se va a producir la variación resultante en el nivel de renta. Pero sí, respondiendo concretamente a su pregunta, Samuel, pueden variar ambos. Y obviamente la variación del gasto autónomo va a ser la variación neta que se produzca entre ambos componentes. Ok, gracias. Y pueden disminuir los dos también, ¿cierto? Puede que haya una baja de ambos. Pueden también ambas disminuir. Puede que el consumo autónomo disminuya en 30 y puede ser que la inversión autónoma disminuya en 70, por ejemplo. Entonces la variación neta va a ser 70 más 30, va a ser menos 100. Y ese menos 100 se pondera por el valor del multiplicador y me va a significar una disminución de la renta en este caso sería si son 100, serían de 1000, una disminución de 1000. Entonces, no lo había visto, estaba ahí. Gracias. quedando más claro cuando vayamos haciendo ejercicios. A propósito de ejercicios, por aquí tenía, vamos a ver si está por ahí. Veamos. En este momento no se ve nada en pantalla. No se ve nada. Muy bien. Veamos. Aquí está, ya lo encontré. Ahora sí. Una prueba. De año anterior. Centrémonos en la pregunta número 2, para que ustedes lo apunten en su cuaderno. ¿Ya? El ejercicio modelo keynesiano es un modelo 1 y vamos a desarrollar solamente la letra A. Dice, se cuenta con una información respecto a la función de ahorro de la economía de un país hipotético, y esa función de ahorro sería A igual a menos 1000 más 0,25 por YD,
que es el ingreso disponible. Y además se sabe que la inversión autónoma es de 150. Entonces, esos serían los datos que nos proporciona. El ahorro, una función que es menos 1000, más 0,25 del ingreso disponible. Y el consumo, la inversión autónoma es 150. Se pide, calcule el ahorro. ¿Cuál es el nivel de ahorro en la economía? ¿Cuál es el valor del gasto en consumo? ¿Y cuál sería el nivel de renta de equilibrio de esta economía? O sea, me están pidiendo 3 datos. Calcule el ahorro de las familias, el consumo, el gasto en consumo total, y el nivel de renta de equilibrio. Vamos a desarrollar entonces ese ejercicio. Vamos a usar entonces el Excel para desarrollarlo. Voy a escribir acá la función de ahorro. Ahí tenemos entonces nuestra función de ahorro. Además, se sabe que la inversión es igual a 150. Y además, la propensión marginal al ahorro es 0,25 y el consumo autónomo es menos 1000. ¿Están todos claros de a dónde salió la propensión marginal al ahorro y el consumo autónomo? Del dato de ahorro que dio, ¿no? Sí, correcto. Fíjense que acá la función de ahorro dice que es menos, perdón, esto es 100 o 1000 acá eran, dentro de lo que anotaron, ¿eran 1000 o 100? Era 1000. 1000, gracias. Entonces, la función de ahorro, en términos generales, es menos C, autónomo, más S minúscula, propensión marginal al ahorro, por el nivel de renta. Entonces, yo deduzco inmediatamente que estos 1000 corresponden al consumo autónomo. Y el 0,25 es la propensión marginal al ahorro. ¿Bien? Entonces, este es un valor dado. Me dicen que la inversión autónoma es 150. ¿Qué me piden? Calcular el valor del ahorro y el valor del consumo y el nivel de renta. Siempre, para poder calcular cuánto es el ahorro y cuánto es el consumo, tenemos que tener un nivel de renta de equilibrio. Entonces, lo primero, calcular nivel de renta de equilibrio. Eso es lo primero que tenemos que hacer, calcular el nivel de renta de equilibrio. ¿Qué fórmula ocupamos? Vamos arriba. Y la fórmula a utilizar es esta. El nivel de renta de equilibrio en este modelo 1 viene dado por Y igual al multiplicador por el componente del gasto autónomo. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el valor del multiplicador. Y el multiplicador, ¿cuál es la fórmula? Esta que está acá. ¿Cuánto es la propensión marginal a consumir? No lo sé, ¿cierto? Pero sí me dan la propensión marginal al ahorro. ¿Cuánto es la propensión marginal al ahorro? Esa fórmula dice propensión marginal a consumir más propensión marginal al ahorro igual a 1. La propensión marginal al ahorro es 0,25 y eso debe ser igual a 1. Despejo C y paso el 0,25
restando al lado derecho. 1 menos 0,25 me da 0,75. De modo que la propensión marginal a la consumir es 0,75. ¿Todos claros? Recuerden que acá abajo me dijeron, dentro de la función de ahorro, me dan un 0,25 ahí. Y ese 0,25 es la propensión marginal al ahorro. De modo que la propensión marginal al ahorro más la propensión marginal a consumir debe ser igual a 1. Si la propensión marginal al ahorro es 0,25, despejo el C, que es la propensión marginal a consumir, de modo que la propensión marginal a consumir es 0,75. Me voy a la fórmula del multiplicador, que es esta, y me queda 1 partido por 1 menos C. Pero C lo calculamos recién que era 0,75. Entonces, 1 partido por 1 menos 0,75, 1 menos 0,75 es 0,25. 1 partido por 0,25 les da 4. ¿Bien? Esto lo voy a llevar para abajo. Ahí está. Entonces me queda 1. Y abajo me queda 0,25. 1 dividido por 0,25, eso me da un valor de 4. Por lo tanto, alfa adopta un valor de 4. El multiplicador es 4. ¿Cuánto es el gasto autónomo? El gasto autónomo es la suma del consumo más la inversión autónoma. La inversión autónoma es 150 y el consumo autónomo es, ojo, aquí el consumo autónomo no es menos 1000, ¿ya? Sino que el consumo autónomo tiene un valor positivo. Que yo, para la fórmula del ahorro, le ponga menos C, ahí al valor 1000 le asigno un signo negativo. Pero el consumo autónomo en sí es 1000. Siempre el consumo autónomo, recuerden que por acá arriba lo puse, aquí lo puse. Siempre el consumo autónomo es positivo. Por lo tanto, si en la función de ahorro aparece un menos 1000, es porque al consumo autónomo positivo se le asigna un signo negativo por la posición que adopta en el eje de la ordenada la función de ahorro. De modo que el consumo autónomo sería 1000 más la inversión autónoma 150. 1000 más 150. Eso quiere decir que el gasto autónomo entonces sería 1150. Ahí está. Ya tenemos calculado el valor del multiplicador, que es 4, y el valor del gasto autónomo, que es 1150. La fórmula dice ahora, para calcular el nivel de renta de equilibrio, multiplique el valor del multiplicador por el valor del gasto autónomo. Entonces, el nivel de renta de equilibrio será igual a el valor del multiplicador, alfa, es 4, por el valor del gasto autónomo, 1150. Entonces, eso me va a dar $4.600. Entonces, el nivel de renta de equilibrio con los datos proporcionados en la economía es 4.600. ¿Ya? Entonces ya tenemos una parte ya determinada. ¿Cuánto es el valor del consumo? El valor del consumo sería la función de consumo. ¿Cuánto es la función de consumo? Vámonos arriba. La función de consumo dice, tome el valor del consumo autónomo y súmele la propensión marginal a consumir por la renta.
¿Cuánto es el consumo autónomo? El consumo autónomo es 1000. Entonces, tome los 1000 y multiplíquelo por el valor del gasto autónomo. Perdón, la propensión marginal a consumir, que es 0,75 más 0,75 por el nivel de renta de equilibrio, que es 4.600. Ahí está. Volvamos a la fórmula del consumo. Esta es la fórmula del consumo. El primer componente es el consumo autónomo, 1000, más, ahí está el más, propensión marginal a consumir 0,75 por el nivel de renta de equilibrio, 4.600. Entonces, 0,75 por 4.600. Eso me da 3.450. 3.450. Súmele 1000. Me queda que el consumo es igual a 3.450. Voy a ir más lento acá. ¿Alguien tiene alguna duda cómo determinamos el consumo de 3.450 unidades monetarias? Tomamos la función. Me dice que es el consumo autónomo. ¿Cuánto es el consumo autónomo? 1000. Súmele la ponderación de la propensión marginal a consumir por la renta. La propensión marginal a consumir, digamos a que era, si era ahorrar era 0,25, entonces la propensión marginal a consumir es 0,75. Entonces 0,75 por la renta de equilibrio, la renta la calculamos recién, 4.600, pondero esos 4.600 por 0,75 y me da 2.450, más 1000, 3.450. Hemos calculado el valor del consumo. Ya tenemos entonces el valor de la renta en la economía y el valor del consumo. Ahora necesitamos calcular el valor del ahorro. El valor del ahorro se puede calcular de dos formas. Una, usando la fórmula de la función de ahorro o usando esta otra fórmula, que ya la conocemos. ¿Se acuerdan de que la renta es igual al consumo más el ahorro? O sea, las familias de su renta destinan una parte al consumo y una parte al ahorro. Yo despejo ahorro y me queda ahorro es igual a renta menos consumo. Entonces, esa es una forma rápida de calcular el ahorro en la economía con los datos proporcionados. ¿Cuánto es la renta? 4.600. Y el consumo, 3.450. Entonces digo, 4.600 menos 3.450. Eso es lo que tengo que hacer, la resta. Entonces voy a llegar a que el valor del ahorro en la economía es igual a 1.150. Y ahí hemos determinado los tres valores que nos estaban pidiendo en la pregunta 2, letra A. Determine cuánto es el nivel de Profesor, renta. Sí. el valor del consumo estará bien. Veamos. Lo pregunto porque los 0,75 por 4.600 Ya. me da 3.450. Ya eso hay que agregarle los 1.000, ¿no? Claro. 1.450. Muy buena observación. Debiese dar lo mismo. ¿Ya? Hagamos
pero hasta ahí, por lo menos, usando esta fórmula estamos claros, ¿cierto? Veamos la fórmula del Sí, se ahorro. entiende. Veamos la fórmula del ahorro. No sé, perdón, mi pregunta iba en la anterior, no a la que estaba realizando recién. Ya. En la de consumo, cuando, Hay un error en el cálculo del consumo. claro, si no me equivoco, 4.600 por 0,75. Ahí está el error, ¿cierto? me faltó sumar los 1000. Claro, claro, el consumo autónomo. Muchas gracias. Ahí sí. 0,75 por 4.600 da 3.450. Pero a esos 3.450, como usted bien lo señalaba, tenemos que sumarle el consumo autónomo, que es 1.000. Lo que me da en definitiva, ¿ya? 4.450. Por lo tanto, si el nivel de renta, de consumo es 4.450, acá, $4.600 menos 4.450, me da 150 el ahorro. Ese. Ahora calculemos el ahorro a través de la fórmula. Dice menos 1.000 más 0,25 por la renta. La renta es 4.600. Por 0,25 me da 1.150. Y a eso le tenemos que restar los 1.000 del consumo autónomo. Y eso me da 150. Ahí está. Hemos llegado a través de esta fórmula al valor del cálculo del ahorro. Y usando la fórmula en forma directa de la función de ahorro, llegamos al mismo valor. Y ahí tenemos entonces los tres valores solicitados. ¿Dudas? Hay que madurar un poquito la materia y hacer un poquito más de ejercicio. Yo les voy a subir al aula, aparte de la clase del video de hoy día, les voy a subir ejercicios matemáticos, ¿ya? Para ir desarrollándolos y determinando los cálculos del ahorro, la inversión, el consumo y el equilibrio, ¿ya? ¿Dudas, consultas? En ese ejercicio también ya se alcanzó el equilibrio, ¿cierto? Sí, el equilibrio se logra para el nivel de renta que habíamos determinado de 4.600. 600, ok. Exacto. Gracias. ¿Dudas, consultas, chicos? Profe, Sí. no sé si lo dijo en realidad, pero ¿dijo cuándo va a hacer las pruebas? Ah, ya. Sí, lo dije en la clase pasada. Se los voy a subir al aula hoy día mismo, la recalendarización. Pero por de pronto, la próxima prueba, que sería la prueba de cátedra número 2, sería el último jueves de este mes de junio, es decir, el jueves 25. Es decir, la Ya. próxima clase haríamos más clase, más materia respecto al capítulo 9 y el jueves siguiente sería la prueba. Recuerda, Ya, profe. como siempre, vamos a hacer una clase especial para la cual no hay obligación alguna
de asistir a esa clase especial, ¿ya? Que lo vamos a hacer probablemente el fin de semana previo a esa prueba, y esa clase especial va a ser básicamente para resolver dudas y para ir realizando más ejercicios apuntando un poquito a lo que va a haber el día de la prueba. También, Ya, profe, gracias. ok, van a poder consultar y ver ese video, porque también voy a grabar esa clase para aquellos alumnos que ese día sábado no puedan por algún motivo asistir a esa clase, van a poder ver el video también en el aula, y también van a ver ejercicios en el aula, como para que puedan ir desarrollando. ¿Mm? Gracias, profe. Ok. Otra cosa, el método de evaluación lo he modificado en virtud de, porque no es lo mismo obviamente con ese tipo de pruebas cuando lo hacíamos en forma presencial, en una sala de clases, todos juntos, 90 minutos, concentrados, y hacerlo a través de esta vía, en la situación que nos encontramos, no todos los alumnos están en las mismas condiciones que cuando están todos en una sala de clases, todos están en la misma condición, pero cuando están en sus casas, el tema del Internet es verdaderamente un temazo. Entonces, someter a los alumnos a las mismas condiciones prácticamente de exigencia y dejar 90 minutos para resolver una prueba en estas condiciones, yo creo que, dado lo que vi en la primera prueba, las dificultades, lo vamos a hacer en forma distinta. Es decir, vamos a dar más facilidades para que el alumno pueda desarrollar la evaluación y dar la suficiente flexibilidad y tiempo para que el alumno pueda también enviar su desarrollo, ¿ya? No sea tan apremiante el tiempo, el contrarreloj, que se me cayó el internet, no. Vamos a hacerlo lo más cómodo posible para ustedes. En realidad, para que todos puedan, quienes menos tengan la posibilidad o condiciones de poder utilizar internet, lo hagan de la manera más cómoda, ¿ya? Y aseguremos algo más parejo. Bien, chicos. Buenísimo, profe. Si es que no tienen alguna duda, o la duda que Profe. tengan adicional respecto a la materia, lo Yo tengo una resolvemos. duda. No hay ninguna duda. Perfecto. Profe, sí, Sí, yo tengo una duda. sí, Que no dígame me nomás. escucho bien. Danitza. ¿Podría mostrar de nuevo el Excel, por favor? Claro, vamos a verlo. ¿Más arriba? No estoy segura de dónde salieron los 1150 que puso Ah, ahí. ya. 1150. 150, Esto. acá abajo cuando comprobó. Ya. Y los 1150, como la fórmula, que no la puse ahí, la fórmula dice que, la vamos a escribir al tiro, ¿eh? Es alfa por AU. Eso dice la fórmula, que el nivel de renta es igual al multiplicador alfa por el valor del gasto autónomo. Entonces, el valor del alfa, que es el multiplicador, lo determinamos aquí, que era 4. Y esos 4 lo llevamos aquí. Pero los 1150 es el valor del gasto autónomo. Y el gasto autónomo es la suma del consumo autónomo de las familias más la inversión autónoma. Dijimos que el consumo autónomo de las familias era 1000 y la inversión autónoma de las empresas eran 150. Por lo tanto, al sumar 1000, consumo autónomo más inversión autónoma, me da que el gasto autónomo total es 1150. Lo llevamos acá y ponderamos 4, que es el multiplicador alfa, por el valor del gasto autónomo, que es la suma de los dos gastos autónomos de las familias y de las empresas, me da 1150. Y ahí ponderamos 4 con 1150, me da que el nivel de renta de la economía es 4600. Ahí está Danitza. No sé si ahí le quedó más claro. Y profe, gracias. Perfecto. Profe, lo último en base a esa misma parte, usted ¿Ya? lo desarrolló con primero el alfa, después lo multiplicó por el AU, en este caso, ¿cierto? Claro. También Primero funciona de siempre la... que es desarrollar el valor del multiplicador a través de la fórmula, primero calculamos el multiplicador,
siempre. Hay que siempre desarrollarlo porque yo lo había sacado con Sí, otra fórmula que no aparece arriba, necesariamente. Puedes que era la incluirlo U. dentro de la fórmula, claro, puedes colocar aquí todo junto dentro de la fórmula. No calcular el Claro, el multiplicador, U sino que, partido. exacto, insertar todo junto y llegar a un valor, Ok. igual vas a llegar al valor de los 4.600, correcto. Funciona de las dos maneras entonces. Puede ser Funciona de las dos correcto. formas. Lo que más le acomode al alumno. Gracias. Ok. Profe, Sí. la nota de las pruebas anteriores ya las dio. Ah, Jennifer, mira, no las tengo todavía terminadas. Le había comentado al principio Ah, de la ya. clase de hoy día que por el tema de la suspensión de las actividades académicas y que se retornaron esta semana, yo el domingo recién pasado comencé a corregir las pruebas. Por lo tanto, de las 3 preguntas ya llevo corregida la primera. Y Claro. tendría ya las evaluaciones ya corregidas completas y en el aula el próximo jueves, sin falta, de la próxima semana, en 7 días más. Ah, ya, ¿Mm? ya. Y como les Gracias comenté, igual. no hay por qué, les comenté que les voy a enviar no solamente subir las notas, sino que a cada uno de los correos de los alumnos le va a llegar su prueba digitalizada con la nota y con toda la ponderación del puntaje, más la pauta de corrección. Y ahí van a tener una semana para que revisen su evaluación corregida con la pauta de corrección. Y si tienen alguna observación, dentro de esa semana ustedes me mandan un correo haciéndome la observación si es que hubo un error en la suma o asignación de puntaje. Ya, bacán. Gracias, Ok. profe. Ya, muy bien, Jennifer. Bien, chicos, entonces llegamos hasta aquí con la sesión de hoy día y se les voy a subir el día de mañana en la noche al aula el video de hoy día, más algunos ejercicios propuestos y algunos ya desarrollados para que los vayan revisando y vayan soltando un poquito la mano con los ejercicios. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok. Bien, Chao, chicos. profe, gracias. Que estén muy bien. Chao, Que esté profe. Cuídense bien. mucho. Y nos vemos si Dios quiere. Chao, profe, gracias. Bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Ok, que estén muy bien. Cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Que esté bien. Chao, profe. Chao. Profesor, Sí. Dígame, Angélica. Ah, Angélica. yo le había mandado la prueba, yo la traté de resolver y le mandé un Sí. correo con la No, prueba y... disculpe no haberle respondido, pero la revisé, la verifiqué y está muy bien. Habiéndola resuelto ya con más calma usted. Ah, sí. Y sí, está bien desarrollada. Es como la pauta de Oh. corrección prácticamente. La felicito. Bueno, al menos me quedo tranquila porque aprendí a hacerlo. Me parece muy bien. Sí, Así que, la felicito. aunque no me vaya tan bien en la prueba, al menos No, después pero sí de todas aprendí. maneras le va a servir, si es que llegase a quedar para el examen, le va a servir de todas maneras para el examen. Sí, ya, profe, muchas gracias, que esté bien. Ya, ok, igual, que esté muy bien. Nos vemos, Tomás, Samuel, un gusto. Nos vemos la Gracias, próxima semana. profesor, un gusto. Igualmente, Rosana, ¿eh? Para usted también, Buenas noches. Valentina. Nos vemos, Carmencita.